Bienvenidos al canal del psicólogo Eduardo Yubini, más conocido como Psicólogo Vini. Si estás aquí por primera vez, bienvenido a mi canal, en donde aprenderás psicología al alcance de todos. No olvides suscribirte por aquí y para que no te pierdas los siguientes vídeos que estaré subiendo toda la semana. Me han pedido realizar un video acerca del último suceso que está ocurriendo esta última semana en relación al caso de Hernán Calderón. Es un hombre de 23 años que está siendo actualmente acusado de parricidio frustrado por parte del papá, del padre, hijo de una conductora de televisión chilena que aparece usualmente en la televisión de canal abierto. Para los que no vienen en Chile, este caso ha causado bastante controversia, ya que Hernán, como le dicen Nano, acudió a la casa de su papá en agosto de este mes, a la casa de su padre, de una forma muy violenta, aludiendo de que lo quería matar, y con un arma cortopunzante intentó apuñalarlo en el estómago. El papá logró defenderse ante este ataque, recibió puñaladas en los brazos y los antebrazos. Esta no era la primera instancia de violencia que había vivido el papá. Meses anteriores, en junio, había recibido en su casa la visita también de su hijo, en donde lo apuntó con una pistola, y no solo eso, sino que le demostró de que él era capaz de disparar, disparando en su pieza. Luego de eso le solicita dinero, alrededor de 11 millones de pesos, y la increpancia principal era por una acusación respecto a de que el padre en este mismo presente año había realizado acoso sexual a su pareja mientras vivían juntos. Y en esa instancia en donde él vivía con su papá y con su pareja, ocurrieron estos hechos que fueron revelados por parte de la pareja de Nano Calderón. El padre es abogado y realiza esta denuncia, en donde finalmente aparece después de una semana en un centro psiquiátrico privado, lo cual genera bastante controversia con respecto a que él esté en este momento cumpliendo prisión preventiva en una clínica psiquiátrica privada, lo cual, de acuerdo a algunos abogados que he estado escuchando, está en su derecho de estar en una clínica psiquiátrica, pero para todos causa controversia porque usualmente esto de poder optar a estar en una clínica psiquiátrica da cuenta de que posibilidades que otros quizás no tienen, y eso genera controversia. Actualmente está cumpliendo esta prisión preventiva mientras está realizando los estudios pertinentes respecto al caso. Así que lo que yo quiero hacer en este video principalmente es aclarar algunos términos psicológicos que se han estado hablando respecto al caso. Se han hablado acerca de informes psiquiátricos por parte de este centro psiquiátrico privado que está en Santiago, así que sería importante aclarar ese informe psiquiátrico que se realizó respecto a Hernán Calderón y qué dicen sus cercanos con respecto a esto. Es importante también saber de que en este canal no diagnosticamos a nadie, solamente se especula a partir de las conductas que podrían estar explicándonos algo o asomando algo respecto al funcionamiento psíquico de una persona. Así que continuemos. Dentro del informe psiquiátrico que se aludió en el juicio de Nano Calderón, se explicitó el hecho de que él tenía un funcionamiento limítrofe. ¿Qué quiere decir un funcionamiento limítrofe? Creo que lo mencioné en mi video anterior, que lo pueden ver cuando analicé el caso de la mamá de Ámbar. Funcionamiento limítrofe quiere decir que tiene problemas serios para establecer relaciones interpersonales saludables. Usualmente son relaciones muy intensas, son relaciones muy inestables las que tiene con otras personas. Se usan mecanismos de defensa como los que ya he mencionado en otros videos, donde se genera esta violencia, donde está la idealización, la forma de enaltecer las personas, o la de evaluación, o sea, o eres bueno o eres malo. Estas personas usualmente son como caminar sobre cáscaras de huevo. O sea que si hay algo que no les gusta, se quiebran y son intensamente emocionales. Por ende, te puedes hacer una idea ya de que sus emociones surgen a flor de piel, y esto es porque siempre tienden a protegerse, su yo interno tiende a protegerse del abandono. Y además se destaca que estos niveles de impulsividad son bastante altos. Las personas usualmente son muy emocionales, a flor de piel, entonces no miden muchas veces las consecuencias de sus emociones. Cuando sienten algo, lo sienten y lo expresan, y no les importa si está el papa o el presidente al lado. También puede ser de manera agresiva o verbalmente agresiva,
cuando te devalúan, te pueden devaluar de una forma verbalmente bastante despectiva, y eso también incide en que no sigan tratamiento psicológico o psiquiátrico. Bien, el informe psiquiátrico de Nano Calderón también dice acerca de que hay un reducido insight. Nadie sabría lo que es ese término, es bastante extraño. El insight se usó en el psicoanálisis de Freud. Es un conocimiento que te permite tener una visión nueva sobre algo. Es lo que apunta a toda terapia psicológica, en donde tú puedas darte cuenta de las cosas que antes no te dabas cuenta y surge un nuevo conocimiento, y eso te permite un conocimiento mayor de ti mismo, una forma distinta de verte a ti mismo, que te permite finalmente aceptar o tolerar ciertas cosas que antes no tolerabas de ti, o ver las cosas de otro punto de vista, y eso te permite afrontar la vida con mayor herramienta. En este caso me imagino que decir un reducido insight sería tener un bajo conocimiento de lo que tú experimentaste en aquel momento. De acuerdo al informe psiquiátrico, hay una ideación suicida recurrente. Cuando se dice ideación suicida recurrente, es que es altamente grave, o sea, interrecurrente, que es algo que surge en mayor proporción. Esto tiene varias significaciones. Hartas situaciones podrían tener esta explicación de ideación suicida, como por ejemplo el haber hecho algo, haber sentido culpa sobre algo, tener un sentido sobre tu propia vida. Son contextos que nos pueden causar gran dolor y que nos hacen pensar, crear ideas de cómo terminar con nuestras vidas, pero no siempre se llevan a la realización, pero tampoco hay que subestimarlas. Luego dice, el informe psiquiátrico dice lo siguiente: hay un riesgo de autoagresión, o sea, de lastimarte a ti mismo, autoflagelarte. Además, oscilaciones anímicas frecuentes, o sea, estoy bien, mal, etc. Una herida narcisista abierta. Una herida narcisista abierta, ¿qué es eso? ¿Qué es una herida narcisista abierta? Hay que entender que el tema de la herida narcisista viene a identificarnos con los rasgos narcisistas. O sea, el narcisismo es una persona con grandiosidad, tiene una identidad que se representa en base a lo que otros piensan. También oscilan entre la idealización, igual que el límite de la personalidad, o ven a las personas de una forma buena o también malas. Entonces una herida narcisista también tiene que ver mucho con eso, con quebrar lo que yo creo o idealizo de un otro, y eso me genera agresividad, me genera frustración y ganas de hacer daño a un otro. Frente a esto, personas narcisistas también buscan personas que alimenten su ego, y lo hacen para no ser dañados generalmente. Y a modo de perspectiva parcial, poco integrado, dicotomático, o sea que ve las dos cosas por igual. Lo mismo de lo que mencioné antes, que era el limítrofe o lo que tenía narcisista, que escinden, o sea, o eres bueno o eres malo. Ve las cosas blanco o negro, así de simple. O sea que el padre, de ser un superhéroe, pasa a ser un villano, pasa a ser algo lo más malo posible que tiene para él. Cambio brusco, dice aquí, cambio brusco sin transiciones entre la lealtad o deslealtad. Idealización y devaluación. Todo evolucionando sobre un fondo interpretativo. O sea, esta persona usualmente le está diciendo que, de nuevo insiste en que o eres bueno o eres malo, porque aquí dice que hay un funcionamiento límite. Oscilan en emociones muy fuertes, muy intensas, en base cuando algo no es como ellos quieren. Y el narcisismo, una forma de devaluar más, de sentirse más superior y de alimentar su identidad, ya que su identidad depende de otros, ¿ya? Por eso se alimenta de cuando hacen daño, se alimentan de esa expectación hacia un otro, de esa devaluación. Los mantiene vivos, los mantiene con ánimo baja. Dice que hay una baja tolerancia a la angustia. Es baja dada la descompensación de personalidad frágil. Acá hay que tener algo claro. No hay un trastorno de personalidad que se llame frágil. Lo que quiere decir esto simplemente que una persona que no tiene una inteligencia emocional, una persona que no es capaz de lidiar con las emociones, una persona que no tiene la capacidad de lidiar con las emociones día a día, una persona que se ve superado por las emociones. Eso es lo que quiere decir con esto. No hay indicadores de psicopatía, solo que llega a conclusiones incoherentes.
Dice también el informe psiquiátrico, solo que llega a conclusiones incoherentes. ¿Por qué se mencionó la psicopatía? En este caso, la hermana de Hernán o Nano Calderón también menciona que tiene comportamientos psicópatas. Mencionó en una instancia de que también tenía comportamientos psicópatas con sus parejas, ya que menciona lo siguiente: tiene un tema con las mujeres, se obsesiona con ellas, es psicópata, atroz, no las deja tener redes sociales, le prohíbe tener Instagram, la esconde para que los otros hombres no puedan contactarse con sus parejas, las aleja de su círculo cercano, las va aislando, las trae a su lugar para poder manipularlas, pero ellas vuelven. También se vuelve a repetir la palabra psicópata. Hay dos tipos de conducta psicópata: el factor 1, que es la psicopatía, y el factor 2, que es la sociopatía. Para entender esto, la psicopatía tiene que ver con un grado de audacidad, una persona totalmente audaz, que tiene características bastante egocéntricas, que tiene relaciones interpersonales bastante vacías emocionalmente. Son personas muy inteligentes, son personas que tienden a percibirse como un poco arrogantes, y son personas manipuladoras y controladoras, y que usualmente son muy frío y calculadores al momento de querer algo. Cuando quieren algo, simplemente actúan y concretan el hecho, que finalmente es un hecho que es de carácter desviado socialmente. La psicopatía en sí es insensible, sin emociones, es mentiroso, es manipulador. Hay un término que se llama mucho de dominio intrépido, o sea, son personas audaces, son capaces de establecer contacto con otro solamente para un fin, sin tú darte cuenta, y lograr lo que ellos quieren finalmente. El factor 2, que es más el sociópata, tiene una relación más fuerte con el trastorno antisocial, que caracteriza por ser más irresponsable, impulsivo, la necesidad de estimulación en cuanto a aspectos excitantes, como que buscan bordear la ley, buscan hacer algo prohibido. En pocas palabras, necesitan estimulación en conductas que podrían arriesgarte a que te arresten, por ejemplo, hacer algo ilegal. Eso es más que nada eso. Mientras que el otro es más meticuloso, el psicópata es más desapercibido, está con corbata, está frente a ti, te habla audazmente, pero tú sin darte cuenta, concreta, te puede asesinar y sin un reparo, sin una culpa, sin una empatía, sin nada, simplemente actúa nomás. Pero no va a haber algo más profundo que eso. En cuanto a la psicopatía y, por ejemplo, y el trastorno límite de la personalidad. Una persona con trastorno límite de personalidad tiene un yo integrado, tiene una capacidad de tener un poco más mantenida su integridad psíquica, de lo que yo soy, ¿ya? Por ende, son personas que sí sienten remordimiento y sí sienten culpa, son capaces de llenar culpa, son emocionalmente súper, como una montaña rusa de emociones. Por ende, por ejemplo, en este caso, llamaría la atención si es que en este caso hubiera un funcionamiento limítrofe, ya que cuando Nano Calderón fue a la casa del padre y intentó apuñalar en el estómago a su papá, y su papá se defendió y lo atacó en los antebrazos y en la mano, luego de este desenlace sangriento sucede algo que para todos aún es un poco inquietante y un poco fuerte, ya que cuando se va, se toma una selfie, como vemos aquí en esta imagen, se toma una selfie frente al espejo con la polera ensangrentada y aludiendo una expresión de hice lo que tenía que hacer, y le envía esta foto a alguien. Esta conducta sin emocionalidad no podría estar quizás tan relacionada con un funcionamiento limítrofe, porque el limítrofe, primero, la violencia es más reactiva, o sea que surge en el momento, son más espontáneas, sin una planificación de por medio, y usualmente fluctúa emociones muy intensas, rabia, ira, pero no solo eso, sino que llanto. O sea que luego de vivir una situación quizás tan espantosa como esa, de haber apuñalado a tu padre, quizás hubiese salido corriendo llorando, como tocando la cabeza, ¿qué hice? En este caso no se percibe eso, y eso es lo que llama la atención y lo que quizás habría que seguir recabando,
por el hecho de que esta imagen denota a simple vista falta de culpa o remordimiento en cuanto al actuar. Pero para poder indagar más acerca del nivel de empatía sobre una persona, tienen que haber mucho más fundamentos, tienen que haber pruebas, tienen que seguir indagando con respecto a esa área, el área de la empatía, el área de la culpa, cómo tú percibes el hecho de realizar un acto de maldad. Entonces eso hay que seguir indagándolo, pero las teorías dicen que en el caso de la conducta psicopática no hay remordimiento ni culpa, simplemente lo hacen y no hay un procesamiento de esto, no hay un darse cuenta, y son capaces de hacer un acto macabro y después luego ir a conversar contigo y tomar té y hablar de la vida sin importar lo que ocurrió 3 segundos atrás, donde podrías haber matado a alguien. El psicópata podría haber engañado a muchas personas. Tú lo descubres y a él no le importa, simplemente sigue conversando. Hay una cosa que también hay que recalcar, que el psicópata no le teme a la culpa. Extrañaría si es que un narcisista o un limítrofe no le temiera la culpa. El narcisista tiende a evadir la culpa, tiende a escapar de la culpa. ¿Ya? El psicópata la afronta. Hay que también comprender ese punto, que al psicópata no le importa ser castigado, porque lo único que lo castiga es su mente, lo que él cree que estableció. No le importa que lo aten o lo condenen. Para él su única condena es la que él misma se interpuso, su propia ley. En el narcisismo, para que las personas entiendan, el narcisismo hay una grandiosidad exagerada de lo que tú crees respecto a ti mismo. Tienes hartas fantasías de poder y éxito. Tienden a ser celosos, arrogantes y tienden a manipular a las personas para obtener sus propios beneficios. Bien, estas características narcisistas podrían estar en un psicópata. ¿Qué es lo que no podría estar en un psicópata que sí tiene el narcisismo? Por ejemplo, la envidia está más asociada al narcisismo porque tiene un componente emocional. El exceso de admiración, al psicópata no le importa que lo admiren mucho o que lo vean demasiado. No busca esa interrelación humana con uno, no le interesa. La arrogancia es también clásico en el narcisismo, una persona que se muestra ante otros y trata con desprecio a los demás. Usualmente, a las personas que no piensan igual que él. Algo es importante recalcar el tema de la violencia instrumental. Hay dos tipos de violencia que se pueden generar. Generalmente la violencia de tipo reactiva o la violencia de tipo instrumental. La violencia instrumental es más planificada, es más fría, es más calculadora y no hay emociones ni remordimiento. La otra es más reactiva, o sea que yo reacciono frente a algo que es más espontáneo, o sea, algo tú me dices que a mí no me gusta y yo reacciono con una ira enorme y eso surge de una manera desplanificada. Generalmente la psicopatología que tiene la violencia de carácter más instrumental es la psicopática. ¿Ya? El narcisista como el limítrofe tienen reacciones o agresividades más reactivas, son más del momento. Los psicópatas no tienen emociones, son capaces de desaparecer de tu vida por completo de un instante a otro. O sea, no les importa las relaciones interpersonales afectivas. Por ende, si algo no le gusta de ti o algo no le parece, desaparece. Puede ser que corte y no lo veas nunca más. Como conclusión, es importante no encasillar a las personas en base a un diagnóstico sin las pruebas suficientes que nos puedan arrojar lo que hay detrás. Otra cosa, no podemos culpar a los padres con respecto a cómo adultos enfrentan la vida. Si bien los padres muchas veces podrían cometer errores, nadie nace siendo padre. Los padres hacen lo mejor que pueden muchas veces. Y a veces hay otros factores que inciden en que las psicopatologías se manifiesten. El ambiente, la genética, etc. Los padres no son responsables del actuar de los adultos y no hay que caer en el juego de diagnosticar a las personas solamente por el hecho de lo que tú escuchas o lo que tú crees. Es bueno informarse y educarse y por eso estamos acá en el canal de Psicólogo Vini para que sigamos aprendiendo. Así que si te gustó este video, escríbeme abajo qué te pareció y qué te gustaría seguir aprendiendo en cuanto a la psicología. Así que se despide Psicólogo Vini,
Con cariño a todos, bye.